Libro de Electrónica, Teoría de Circuitos de la carrera de Ingeniería Eléctrica, Capítulo 1, Diodos semiconductores, Sección 1.3, Materiales semiconductores. El término semiconductor revela por sí mismo una idea de sus características. El prefijo semi suele aplicarse a un rango de niveles situado a la mitad entre dos límites. El término conductor se aplica a cualquier material que soporte un flujo generoso de carga, cuando una fuente de voltaje de magnitud limitada se aplica a través de sus terminales. Un aislante es un material que ofrece un nivel muy bajo de conductividad bajo la presión de una fuente de voltaje aplicada. Un semiconductor, por tanto, es un material que posee un nivel de conductividad sobre algún punto entre los extremos de un aislante y un conductor. De manera inversa y relacionada con la conductividad de un material, se encuentra su resistencia al flujo de la carga o corriente. Esto es, mientras más alto es el nivel de conductividad, menor es el nivel de resistencia. En las tablas, el término resistividad, la letra griega ρ, se utiliza a menudo para comparar los niveles de resistencia de los materiales. En unidades métricas, la resistividad de un material se mide en ohm-centímetro o ohm-metro. Las unidades de ohm-centímetro se derivan de las características. La resistividad se derivan de la sustitución de las unidades para cada cantidad de la figura 1.4. Figura 1.4. Definición de las unidades métricas de resistividad. Aquí podemos ver el claro ejemplo. Bien. En la siguiente ecuación, derivada de la ecuación básica de resistencia, R igual a ρL sobre A, decimos que ρ igual a RA sobre L igual a ohm centímetro cuadrado sobre centímetro, y esto es igual a ohm centímetro. De hecho, si el área de la figura 1.4 que acabamos de ver es de 1 centímetro cuadrado y la longitud de 1 centímetro, la magnitud de la resistencia del cubo de la figura 1.4 es igual a la magnitud de la resistividad del material, según se demuestra a continuación. R igual a ρ L sobre A igual a ρ 1 centímetro sobre 1 centímetro cuadrado, ρ igual a ρ ohms. Este hecho será de utilidad cuando se comparen los niveles de resistividad en los análisis que se presentan enseguida. En la tabla 1.1 se muestran los valores típicos de resistividad para las tres categorías amplias de materiales, aunque se pueden estar familiarizado con las propiedades eléctricas del cobre y la mica, las características de los materiales semiconductores, germanio G y silicio Si. Y a continuación esta es la tabla 1.1 con los valores típicos de resistividad, donde encontramos el conductor, semiconductor, aislante y sus respectivos valores en cada uno. Bien, seguimos. Pueden ser relativamente nuevas, como se encontrará en los capítulos que siguen. Ciertamente son los únicos materiales semiconductores, sin embargo, son los que más interesan en el desarrollo de dispositivos semiconductores. En años recientes el cambio ha sido estable con el silicio, pero no así con el germanio, cuya producción aún es escasa. Observen la tabla 1.1, la cual se acaba de ver, el rango tan grande entre los materiales conductores y aislantes para la longitud de 1 centímetro, un área de 1 centímetro cuadrado de material. 18 lugares separan la colocación del punto decimal de un número a otro. G y Si han recibido la atención que tienen por varias razones. Una consideración muy importante es el hecho de que pueden ser fabricados con un muy alto nivel de pureza. De hecho, los avances recientes han reducido los niveles de impureza en el material puro a una parte por cada 10.000 millones. Es posible que alguien se pregunte si estos niveles de impureza son realmente necesarios. En realidad lo son si se considera que la adición de una parte de impureza del tipo adecuado por millón en una oblea de silicio puede cambiar dicho material de un conductor relativamente pobre a un buen conductor de electricidad. Algunas de las cualidades únicas del G y el Si que se observaron antes se debe a su estructura atómica. Los átomos de ambos materiales forman un patrón muy definido, que es periódico en naturaleza. Esto es que continuamente se repite el mismo. A un patrón completo se le llama cristal y al arreglo periódico de los átomos red cristalina. Para el G y el Si,
En cualquier material compuesto solo de estructuras repetidas de cristal del mismo tipo se denomina estructura de cristal único. Para los materiales semiconductores de aplicación práctica en el campo de electrónica, esta característica de cristal único existe y además la periodicidad de la estructura no cambia en forma significativa con la adición de impurezas en el proceso dopado. Ahora se examinará la estructura del átomo en sí y se observa cómo se puede afectar las características eléctricas del material. Como se tiene entendido, el átomo se compone de tres partículas básicas, el electrón, el protón y el neutrón. En la red atómica, los neutrones y los protones forman el núcleo, mientras que los electrones se mueven alrededor del núcleo sobre una órbita fija. Los modelos de Bohr de los semiconductores que se usan con mayor frecuencia, el germanio y el silicio, se muestran en la figura 1.6. Estructura atómica, germanio y silicio. Como se indica en la figura 1.6a, el átomo de germanio tiene 32 electrones en órbita, mientras que el silicio tiene 14 electrones en varias órbitas. En cada caso existen 4 electrones en la órbita exterior, valencia. El potencial de ionización que se requiere para movilizar cualquiera de estos 4 electrones de valencia es menor que el requerido por cualquier otro electrón dentro de la estructura. En un cristal puro de germanio o de silicio, estos 4 electrones de valencia se encuentran unidos a 4 átomos adjuntos, como se muestra en la figura 1.7 para el silicio. Figura 1.7. Unión covalente del átomo de silicio. Electrones compartidos, que son estos de aquí, y electrones de valencia. Ok, seguimos. Tanto el G como el Si son referidos como átomos tetravalentes, porque cada uno tiene 4 electrones de valencia. Una unión de átomos fortalecida por el comportamiento de electrones se denomina unión covalente. Si bien la unión covalente genera una unión más fuerte entre los electrones de valencia y su átomo, aún es posible para los electrones de valencia absorber suficiente energía cinética por causas naturales para romper la unión covalente y asumir el estado libre. El término libre revela que su movimiento es muy sensible a los campos eléctricos aplicados, como los establecidos por las fuentes de voltaje o cualquier diferencia de potencial. Estas causas naturales incluyen efectos como la energía lumínica en la forma de los fotones y la energía térmica del medio que lo rodea. A temperatura ambiente existen aproximadamente 1.5 por 10 a la 10 portadores libres en un centímetro cúbico de material intrínseco de silicio. Los materiales intrínsecos son aquellos semiconductores que han sido cuidadosamente refinados para reducir las impurezas a un nivel muy bajo, esencialmente tan puro como se puede obtener a través de la tecnología moderna. A los electrones libres localizados en el material que se deben solo a causas naturales se les conoce como portadores intrínsecos. A la misma temperatura, el material intrínseco de germanio tendrá aproximadamente 2.5 por 10 a la 13 transmisores libres por centímetro cúbico. La relación del número de portadores en el germanio respecto al silicio es mayor de 10 a la 3 e indica que el germanio es un mejor conductor a temperatura ambiente. Esto puede ser cierto, aunque en el estado intrínseco ambos aún son considerados conductores pobres. Observa en la tabla 1.1 que acabamos de ver cómo la resistividad también difiere por una relación de aproximadamente 1000, uno con el silicio teniendo por tanto un mayor valor. Por supuesto, este debe ser el caso, debido a que la resistividad y la conductividad son inversamente proporcionales. Un incremento en la temperatura de un semiconductor puede generar un incremento sustancial en el número de electrones libres en el material. Según aumenta la temperatura desde el cero absoluto, 0 K Kelvin, un número mayor de electrones de valencia absorben suficiente energía térmica como para romper la unión covalente y contribuir así al número de portadores libres. Según se describió antes, este mayor número de portadores aumentará el índice de conductividad y generará
un menor nivel de resistencia. Se dice que los materiales semiconductores como el germanio y el silicio muestran una reducción de resistencia con el incremento en la temperatura, tiene un coeficiente de temperatura negativo. Quizá el lector recuerde que la resistencia de casi todos los conductores se incrementará con la temperatura. Esto se debe al hecho de que el número de portadores con un conductor no se incrementará significativamente con la temperatura, pero su patrón de vibración con respecto a una localización relativamente fija aumentará la dificultad para que los electrones pasen a través de ella. Un incremento en la temperatura, por tanto, genera un aumento del nivel de resistencia y un coeficiente positivo de temperatura. Fin.